Hola, queridos conspiradores, conspiradores. Bueno, ¿qué les parece que abordemos hoy un tema muy importante en la historia, en la política, en la educación, en la cultura, en la evolución de nuestro país, como es el 8M, el Día Internacional de la Mujer? Es muy importante eh, esta definición, echarle luz a este problema de marginación que han vivido no solamente las mujeres mexicanas, sino pues en buena parte también en el mundo entero. Entonces, el 8M es digno de que le dediquemos todo un programa. El 8 de marzo, Día de la Mujer, en realidad es recordar, conmemorar todo aquello que está pendiente para millones de mujeres que a lo largo de la historia sí, pero actualmente también no se tiene ni por mucho, está muy lejano acceder a todo lo que tendrían derecho las mujeres en un 2022. Y entonces a mí me parece importante, no nada más que sea un día, sino todos los días visibilizar esos problemas que de verdad son llagas súper abiertas, no nada más en México, sino en todo el mundo. Y en México tenemos gravísimos problemas heteropatriarcales, mansplaining, todo aquello que tiene que ver con acoso, violencia, muerte. Uh, por fin se han reclasificado en los juzgados los delitos de feminicidio, pero falta muchísimo por hacer. Y yo creo que ahora que es el 8M ya en un par de días, lo importante también es saber cómo contar la historia a partir de ahora o de estos tiempos con respecto a la historia femenina, porque por momentos parece que queremos encontrar los mismos elementos que se han encontrado en la historia contada, digamos, por los hombres, en el sentido de las mujeres, es decir, a fuerza queremos encontrar el Miguel Hidalgo en mujer o el Juárez en mujer o Madero en mujer, y no, hay que contar de hecho la historia de manera diferente, pero de eso hablemos, ¿no? Claro, salud. Yo sí brindo por las mujeres. Salud. Bueno, Chave, ya que vamos a hablar de las mujeres, te cedemos los bártulos, ¿les parece? Pues gracias, porque acabo de encontrar esta joya, me parece sumamente pertinente. Voy a leer rapidísimo. No, las mujeres prehistóricas no se pasaban el día barriendo la cueva y cuidando de los hijos mientras esperaban que los hombres regresaran de cazar. Ellas también perseguían a grandes mamíferos, fabricaban herramientas y joyas, construían viviendas y exploraban formas de expresión simbólica. Los vestigios arqueológicos han dado como resultado las mujeres no estaban estratificadas como queremos hacerlo ver, digamos, del siglo XIX hacia acá. Efectivamente, durante siglos la mujer siempre estuvo supeditada a, digamos, a labores domésticas, pero no necesariamente porque no pudieran hacerlo o no hayan estado presentes. Resulta una discusión incluso absurda decir el hombre prehistórico es también una mujer, de Marilén Patou Matis. Me parece un libro que deberíamos de leer todos. México, en la cuenca del altiplano mexicano, la persona, el ser humano encontrado más antiguo es una mujer aplastada por un mamut, justamente, esto que estábamos diciendo aquí. Y por eso me parecía muy importante hablar de la presencia de las mujeres siempre en la historia. Ya los tengo mareados, yo sé, al público también, con el libro de las hijas de la historia. Siempre hemos estado presentes las mujeres, nada más que no ha sido contada la historia por parte ni de las mujeres ni de los hombres. Se ha pasado por alto esa actividad. Y hoy me parece más pertinente que nunca señalarlo. Lo que pasa es que, como tú dices, esta mujer que pereció aplastada por un mamut, luego perecieron aplastadas por los hombres, ¿no? Y esto es lo que no se vale, porque es en una sociedad en donde solamente los hombres se educan, en una sociedad donde solo los hombres tienen acceso a la universidad, solo los hombres tienen acceso a un trabajo. Entonces quiere decir que tienes en una sociedad un automóvil con 2 ruedas redondas y 2 ruedas cuadradas. Y entonces, ¿a dónde vas con 2 ruedas cuadradas? Por más que las otras sean redondas. Yo por eso, como adorador del feminismo, sí creo que es muy importante subrayar la historia de la mujer, claro, fundamentalmente en México, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que tiene que suceder, ¿no?
Estamos viviendo tiempos inéditos en los que se está llevando a cabo una revolución, nada silenciosa, es una revolución a gritos, en donde los hombres tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte tiene que ver con reconstruirnos mentalmente, cambiar todos esos atavismos culturales que tenemos dentro de la cabeza y que nos hacen repetir durante siglos y siglos y siglos la manera en que nos comportamos frente a las mujeres. Yo creo que este es un primer paso y que todo va a tener que cambiar. El heteropatriarcado tendrá finalmente que caer para establecer una nueva sociedad mucho más justa, porque sin duda hoy no lo es. No, claro, y yo insisto, a mí me parece que desde luego este es un momento distinto al que veníamos viviendo en otras épocas. Creo que sobre todo de los últimos quizá 10 años para acá, donde se ha hecho presente, acuérdense el paro que hicieron las mujeres, que además fue muy mala suerte porque fue 2 semanas antes de que viniera el inicio del confinamiento, y entonces todo lo que se logró en ese momento y el escándalo y un día, digamos, llamémosle así, un día sin mujeres, que causó mucho ruido aquí en el mundo, de pronto fue palidecido por todo lo de la pandemia. Pero evidentemente sí es un antes y un después, es decir, no podemos seguir ni contando la historia, ni planteando el desarrollo social, ni la democracia de la manera en como veníamos haciéndolo, sin incorporar ya plenamente todos los derechos de las mujeres. Y eso sigue costando mucho trabajo, por como lo dices. Pero también está la otra parte. Y no sé si lo hemos visto en los últimos años en las películas, por ejemplo. Este asunto de que James Bond o el agente 007 sea una mujer. Que haga la película de los cazafantasmas con mujeres. O sea, yo creo que incluso ahí tendríamos que reinventar todos como sociedad eso, porque me parece que entonces caes exactamente en lo mismo que estabas tratando de combatir, ¿no? Si ya hubo una película de los cazafantasmas, perfecto, invéntate otra cosa. Si hay un 007 que era el agente prototípico que además sale de una novela de mitad del siglo, de la época de la posguerra y todo eso, quédate con él, inventa otro agente súper increíble que sea mujer. Eso es muy importante, no mitificar ahora, ¿no? O hacer santas y hacer heroínas nada más por hacerlas, porque entonces caemos igual en el mismo problema. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que no debería de ser con James Bond es objetizar a la mujer, ¿no? Y que es la mala, la matajari, o el objeto sexual. El total y absoluto, el adorno, ¿no? Realmente eso tiene esos discursos y esas narrativas definitivamente ya tendrían que acabar y no han acabado. Todavía hay muchas series, televisión que se hace así. Parte, perdón, de los atavismos culturales que venimos arrastrando y de la cosificación de la mujer tiene que ver con la literatura. El siglo XIX fue muy proclive a ello. O sea, o las mujeres eran madres o eran educadas para hacerlo o eran elegidas para hacerlo. Estoy pensando en Peter Pan. O sea, Peter Pan va por Wendy, la lleva a Nunca Jamás y Wendy lo que espera es una vida de aventuras y de maravillas y tal. Y no, lo único que Peter Pan quiere es que ella sea la mamá de los niños perdidos. Eso es cosificación. O las mujeres trágicas, a ti que te encanta el término, que abundaron en la literatura. Madame Bovary, La Traviata en la música. Ana Karenina, todas ellas que tenían finales tristísimos por sus devaneos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que empezar a quitarnos de la cabeza, tenemos que crear un nuevo canon literario en el que el canon, el que se llama el canon, contiene a muy pocas mujeres y hay que reescribirlo, como hay que reescribir tantas cosas. Ya que hablamos de atavismos, ¿no? Bueno, yo diría que el principal atavismo es Dios. ¿Por qué no puede ser? Dios es mujer. Sí. Sí, Dios es no? mujer. A ver, ¿por qué no puede ser la diosa, no? Digo, a ver. Y en muchas culturas funda tu primitivas. ¿Cómo? Funda tu religión. Sí, claro, porque además se ha hecho, sociológicamente existe, ¿no? Muchísimas culturas, la deidad siempre fue femenina, se perdió la dualidad, hombre-mujer, porque eso también hay que decirlo y no me da miedo así público. No hay que pelear y una guerra frontal, es un equilibrio de las dos. Bueno, no, ahora hay muchos más, ¿no? Las binarios y los que se dicen. Yo creo que aquí la clave es el tener opción,
el que no te pongan encima lo que piensa el otro, y una palabra que la hemos usado demasiado y no se pone en práctica: equidad. Pero la equidad es lo que no hay ni en los sueldos, no hay equidad en las oportunidades de trabajo. A mí me parece absurdo que eso siga sucediendo ahorita. Es que yo creo que estamos viviendo ese péndulo que es muy típico en la historia, donde o estás en un extremo o estás en otro antes de caer en el punto medio donde más o menos podrías ajustar las posiciones. Lo digo por lo siguiente: en este afán feminista, por ejemplo, de descosificar a la mujer, muchos equipos dijeron ya no vamos a tener porristas, la Fórmula 1 se quedó sin edecanes, mujeres, pero no les preguntaron. La Fórmula 1 o los deportes decidieron por sí mismos ya no ser objeto del señalamiento del feminismo. Pero había muchas mujeres hay mujeres a las que les gustaba ser Claro. edecanes en la Fórmula 1 y que lo único que hacían era llevar su cartelón de McLaren, ni siquiera encueradas o en trajes de baño en lencería, con un vestido sastre. Todo eso creo que son los extremos en los que estamos viviendo. Aquí lo más importante es la opción, la decisión que tengas. Y muchísimas mujeres en la historia y en la historia de México justamente tienen esa determinación y ese poder escoger. ¿Me quiero dedicar a estar casada? O, por ejemplo, Benito, que estabas diciendo del siglo XIX, toda la literatura romántica, Jane Austen, Cumbres Borrascosas, las hermanas Bronte. A mí me gusta muchísimo, pero también entender que se tenía opciones, eso hubiese explicado muchísimo mejor lo que ahorita estás diciendo, ese péndulo de irnos a destruir todo y no comprender ni procesos ni determinación de las mujeres. Porque efectivamente, por ejemplo, si tú ahorita quieres escribir una novela o la historia del siglo XIX o una novela del siglo XIX, si tú pones una mujer que no está en su casa o no estaba en una corte o no era de las damas de compañía de la emperatriz o de la reina, difícilmente es verosímil. O sea, prácticamente se vuelve inverosímil. ¿Por qué? Porque no había... Claro, puede haber esta de Riva Palacio, la monja alférez. La monja alférez. O estos casos donde la mujer... El Capitán Tormenta de Salgari. Claro. El Capitán Tormenta Pero de Salgari. en general eran como una excepción. Sí. No, es muy difícil que tú puedas... Y por eso yo siempre creo que nosotros tenemos que contar la historia en el contexto, ¿no? O sea, yo no me imagino, pero ni de chiste a una doña Marina feminista, para empezar, porque el concepto no existe entonces, pero no peleando por los derechos de porque soy mujer y yo tengo un derecho aquí por ser la esposa o la mujer del conquistador, porque al final es la mujer de... ¿No? O no. Y sin embargo cambia su destino por esa determinación que tuvo y esa personalidad. Pero que tenía que ver más con la supervivencia de Totalmente, ella sí. que con soy mujer y hoy voy a cambiar y haré más mis maletas. Vamos con Sor Juana, ¿no? Sor Juana, de lo que se queja, dice es que cómo es posible que las mujeres que son las que están llamadas a educar a los hijos son las que no tienen acceso a la escuela. Entonces, eso es brutal. A ver, si las mamás son las que van a educar a los niños y las mamás no pueden ir a la escuela ni a la universidad, pues estás creando una generación de tarados. Yo creo que eso es lo más importante que se tiene que rescatar. Por eso decía Sor Juana, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Tenemos un hashtag, se debe celebrar. Hay que recordar que el 8 de marzo es una fecha significativa porque el 8 de marzo de 1857 salieron los trabajadores textiles a la ciudad de Nueva York con flores en las manos a protestar por las jornadas infrahumanas de 20 horas, por el trabajo infantil. Y bueno, es el principio de un movimiento que hoy se ha convertido en algo mucho más importante y grande y las voces se están escuchando cada vez más poderosamente. Claro, y se han hecho muchos avances, porque ese siglo XIX que empezaba con el sufragismo, muchas mujeres mueren, muchas mujeres empeñan la vida en lograr esa equidad, esa igualdad. Realmente el cambio para la mujer viene en el siglo XX. El siglo XX es una revolución maravillosa la que hace el tema del feminismo. ¿Por qué? Porque se logran cosas, como estás diciendo ahorita, la educación.
se logra que una mujer pueda ir a la universidad. No puedes creer que Sor Juana, con ese edificio literario, con ese intelecto monstruoso, no haya podido asistir a una universidad. O no puedes creer que una Antonieta Rivas Mercado, por un divorcio, de un mal amor, haya perdido el hijo, la vida, la fortuna y todo. Siglo XX ha significado para las mujeres tener derechos civiles, digamos, poder votar, increíble que votaran hasta el siglo XX, y tener derechos sociales, divorcios, pensiones, igualdad laboral de horas, pero no se ha alcanzado todavía muchísimas cosas. La seguridad de estar, de Pero vivir. fíjate, un gran momento de esta revolución es la revolución sexual de los 60 Sin duda. con la aparición de la píldora anticonceptiva, porque la píldora anticonceptiva hace que la mujer tenga derechos sobre su propio cuerpo. Por su Y decisión. eso es un salto cuántico a Una lo revolución que, moral a- tremenda. por Absoluto, supuesto. Absolutamente. Absolutamente. La historia tiene muy bien el rastro de eso. Pero fíjate, un dato de la Universidad Nacional, en el año 2012, el 51% de las mujeres de la UNAM, de los estudiantes, eran mujeres. Pero lo más curioso es que las mujeres son las que tienen menores índices de reprobación académica. Son las que más se llegan al final de sus Las que estudios. llegan sin tantas materias reprobadas en comparación con los hombres. Y aquí hay un tema bien interesante. A más educación, a mayor nivel educativo, más es muy importante subrayar cómo se desploma la explosión demográfica. Mientras las mujeres estudian, se capacitan, tienen licenciaturas y tienen doctorados, tú ves cómo se desploma el crecimiento demográfico, que estábamos en el 3 punto y pico y llegamos a tener el 1.8. ¿Por qué? Porque las mujeres ya no son objeto, ya no se someten, entonces viene una revolución económica en todo eso también. Y a pesar de eso siguen siendo asesinadas, Sí. acosadas, Pero- violencias laborales, domésticas. Pero fíjate, Benito, que lo que está diciendo a mí me llamó la atención y caí en esta conclusión que quiero compartir con ustedes. A más educación, los hombres se sienten más retados. ¿Sí? Decir, ¿cómo es posible que me contradigas? Tú tienes que estar, como decían en la Revolución, en un rincón, como las escopetas, en un rincón y cargadas. ¿Cómo te atreves a contradecirme? El origen, en buena parte de la violencia, no sé si estén de acuerdo, viene por la superación académica, intelectual y educativa de las A mujeres. mí me parece fantástico porque estás rompiendo con una aparente ley natural de la sumisión de las mujeres Claro, eternamente. claro. Y no, justamente los siglos de historia han demostrado que no. Además, también hipócritamente, periodos históricos donde esa sumisión en las guerras, ahí no. Las mujeres con carne, con sangre, con sus hijos, con sus propias vidas, entrándole a las guerras de una manera equitativa, ¿no? Y sin embargo, en los periodos de paz, regrésate a la exclusión, regrésate a las vejaciones, regrésate a la discriminación. Entonces, me parece que efectivamente educar a las niñas, educar a los niños, eso es clave, educar a esos hombres para que no crezcan reproduciendo esas estructuras heteropatriarcales que decías tú. Yo les quiero compartir La Voz de Nuevo León en 1900, que es la época de la modernización. Finalmente seguían siendo muy conservadores y sobre todo el asunto de una mujer que en cosas tan simples como andar en bicicleta, por ejemplo, o utilizar la carriola, que empezó a utilizarse, eran consideradas cosas como de marimacho. Entonces, un editorialista de La Voz de Nuevo León dice, el marimachismo es la última carcajada de Mefistófeles de este fin de siglo contra la pobre Margarita de estos últimos tiempos. Se ha planteado a gran escala en el traje, en el sport, en el arte, en todo. ¿Con qué gesto tan despreciativo miran a las que todavía se visten de mujer? Dice Y luego dice, si la mujer de fin de siglo reclamara para sí más protección, más consideración, más educación intelectual y moral, harían muy bien. Pero el caso es que reclama su completa igualdad con el hombre y su absoluta emancipación, y eso ya es otro cantar. Y no lo firma, ¿verdad? No, Porque es un hombre, claro. Pero fíjate, por ejemplo, Tiempos oscuros y violentos en los que estamos viviendo. El COVID, por ejemplo, el COVID ha provocado que la violencia contra la mujer crezca, porque los abusadores están encerrados dentro de la casa con las abusadas. Tenemos que cambiar todo. También está cambiando el lenguaje.
contra los dinosaurios de la Real Academia Española, ¿no? Que se rehúsan a cualquier cosa que les mueva sus estructuras mentales heteropatriarcales y Claro, salvajes. y que sería muchísimo más efectivo que no nada más quedara en papel. Me parece muy inclusivo, yo estoy de acuerdo. Me gustaría mucho más que políticamente sucedieran las cosas y que en realidad eso que empezaron a abrir las mujeres y que se empezó a aflojar a principios del 20, que fue la representación política, realmente se lograra. Si tú tienes mujeres golpeadas en la pandemia, es por el miedo que a lo mejor salir al mundo no les va a alcanzar económicamente. No hay equidad. A mí me parece que eso es fundamental. La igualdad de la educación, pero ¿de qué sirve ser las más estudiosas, las más dedicadas, si cuando sales a un mundo laboral te enfrentas a un sueldo que no te va a alcanzar para tú ser la matriarca No, y de tu además familia? un sueldo que va a ser menor que el que tiene el hombre en el Siempre, mismo y trabajo. eso A te veces, tiene a veces hasta la mitad. Es impresionante. Pero quisiera Tenemos decir, que empezar poner- con justicia social. Ahí está. Fíjate, Ahí está. el promedio, según el INEGI, ¿no? En la Ciudad de México es de 3.1 hijos por mujer Sí. en la Ciudad de México. Altísimo. Pero en Chiapas, el 1.7, Ah, qué raro. ¿no? Qué, No, perdón, es al o revés. sea, Claro. Perdón, qué perdón, raro. perdón, Sí, perdón. sí. Es al Me revés. sorprendió es muchísimo. al revés, sorprendente. es al revés, perdón. Sí, en la Ciudad de México es el 1.7 y en Chiapas es el 3.1. ¿Por qué? Por la educación. Entonces yo creo que es muy importante entender cómo el desarrollo, el empoderamiento de las mujeres va a ayudar a la consolidación de la democracia. Y de la consolidación de la democracia vendrá un mayor desarrollo político, económico, social. O sea que Y tenemos que transformar también los usos y costumbres. Las mujeres vendidas en la Sierra de Guerrero hoy. Pero mujeres recreando y eso. niñas. Bueno, O sea, es que madres vendiendo a sus hijas. Es que por eso es un círculo que tiene que ir transformándose con educación y con oportunidades y con justicia social y con todo aquello que nos falta. Totalmente. Yo creo que es todo un tema, pero fíjate qué importante es que el padrón federal electoral, el 52% son mujeres, son más mujeres que hombres. Y las que ejercen, por ejemplo, el gasto familiar son las mujeres. El 80% del gasto familiar lo ejercen las mujeres. Hay más. El máximo poder político lo tienen las mujeres porque tienen mayoría en el... Bueno, por eso acuérdate esas desafortunadas declaraciones de Peña Nieto cuando le preguntan sobre el kilo de tortillas o alguna cosa sí, así, eso dice, pregúntenselo. no soy la señora de la casa, no lo sé. O No la lo sé. las patas de La las lavadora. lavadoras de 2 patas de Fox. Increíble. Bueno, Bueno, fíjate esos micromachismos o macromachismos, No, macromachismos, perdón. en Sí, público. En público, ¿no? Pero fíjate lo que decía Benito, y tiene toda la razón, la violencia doméstica por la pandemia. Y sin embargo, se cierran los refugios para mujeres golpeadas. O sea, ¿cómo es posible esta incongruencia? Digo, son cosas que no pueden suceder en nuestra sociedad. Tenemos que ver por el empoderamiento de las mujeres. A mí me gustó muchísimo cuando me invitaron a dar una plática a la Facultad de Derecho en la Nacional. Fue muy interesante porque me di cuenta que la mayor parte de las estudiantes, o de los estudiantes, eran mujeres. Entonces me decía el director de la facultad, a mí me encanta que sean mujeres porque serán las futuras agentes del Ministerio Público, las futuras jueces, las futuras ministros, las futuras diputadas o senadoras. O sea, el cambio viene ya de fondo en la propia Facultad de Derecho y en la academia. Y esto es muy estimulante. Ya nos vamos. Bueno, ¿Por qué? quiero decir tantas cosas, las voy a decir brevemente. Creo que hoy es muy buen día para conmemorar y para justamente visibilizar, y muchas que han estado antes que nosotras, muchas mujeres que con esa determinación y con esas vidas hicieron cosas distintas, no nada más en México, sino también en otras partes del mundo. Este libro, The Only Woman in the Room, de Mary Benedict, es la historia de una actriz de Hollywood contemporánea de Dolores del Río, Hedy Lamarr, o Hedy, no sé cómo se pronuncia. Hedy Lamarr. Esta mujer que estuvo cosificada, fue una diosa, fue Dalila, en el Sansón y Dalila, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial con un amigo suyo, hace un código para lo que ahora es el Wi-Fi. Claro. Entonces, mujeres que han hecho cosas distintas y mujeres que han dejado huella, y no se pierdan el Museo de la Mujer, que está en el Centro Histórico, junto a la Lagunilla. ¿Por qué? Porque hay que ver justamente lo que han hecho otras para entender hacia dónde vamos las que estamos ahora. Perdón. Ni una más. Ni una más. Ni una más Salud. violentada, asesinada, Ya no más. desaparecida. Salud.